Una vez que la situación esté resuelta, nos casamos de nuevo. De acuerdo. Estaba descansando en el banco de piedra del patio de la mansión, sumido en mis pensamientos, cuando Jake arrastró a Mia delante de mí. Hace apenas unas horas, Mia fue fotografiada por paparazzi. Se rumoreaba que era la amante de Jake. Toda la red indagaba en su historia, etiquetándola como la rompehogares que arruinó el dulce romance que Jake y yo teníamos. Una tercera rueda, una desconocida. La imagen de Jake como esposo amoroso se hizo añicos de la noche a la mañana, e incluso los cimientos de su empresa comenzaron a tambalearse. En mi vida anterior, cuando Jake me entregó los papeles del divorcio, me enfadé tanto que arranqué todas las rosas que plantó para mí en el jardín. Grité histéricamente exigiendo que me contara todo sobre su aventura con Mia. Claramente solo era la hija de su benefactor. Podría haberlo gestionado de 1000 maneras, pero decidió sacrificarme solo para evitar que la depresión de Mia empeorara. Lo que Jake no sabía era que mientras el escándalo se hacía viral en Internet, a mí también me diagnosticaron depresión moderada. Otoño, Jake volvió a llamarme sacándome de mi trance. Bajé la vista y me quedé mirando los papeles del divorcio sobre la mesa de piedra. Jake se arrodilló a mis pies, mirándome con intensidad, sus cálidas manos sujetaron las mías, su voz tenía un tono tranquilizador. Outem, haz esto por mí, ¿de acuerdo? Les diremos a todos que nuestro matrimonio fue solo una fachada hace un año, pero no habíamos encontrado el momento adecuado para anunciarlo. No respondí enseguida. Detrás de él, Mia estaba de pie con un vestido blanco envuelto en la chaqueta de Jake, sus labios estaban pálidos y sus ojos estaban enrojecidos. Hermana Outem, por favor, ayúdame, ¿de acuerdo?, suplicó. Mi madre se quitó la vida por acoso en línea. No quiero seguir sus pasos, por favor. Incluso me arrodillaré y te lo suplicaré. Estaba a punto de arrodillarse cuando Jake se levantó rápidamente, abrazándola y atrayéndola a sus brazos protectoramente. Su rostro se ensombreció mientras la regañaba suavemente. ¿Qué haces, Mia? Mia se estremeció con la voz temblorosa y llorosa mientras lo miraba con ojos llorosos. Solo quería que la hermana Outem se sintiera mejor. La paciencia de Jake se agotó visiblemente. Al volverse hacia mí, la amabilidad en su actitud se desvaneció por completo. Outem, no estoy aquí para negociar. Ya lo he decidido. Pocos se niegan a firmar. No me culpes por lo que pase después. Lo miré a los ojos con calma. Se quedó callado, pero yo sabía lo que iba a decir. Sabía hasta dónde llegaría. Encontraría infinitas maneras de obligarme a obedecer. Si llegaba a una demanda, no podría ganar contra los abogados de su empresa. Eso fue exactamente lo que me dijo en mi vida pasada. Más tarde me incriminaron y fotografiaron en situaciones comprometedoras con modelos masculinos, con información inapropiada que me delató como infiel de la noche a la mañana. Me convertí en una vergüenza pública, avergonzada mundialmente, mientras él y Mia actuaban como víctimas inocentes. Firmaré, dije tras una larga pausa. Pero tienes que aceptar una cosa. Jake me miró rápidamente y asintió. Me dio el bolígrafo y lo tomé con expresión totalmente tranquila mientras firmaba en los papeles del divorcio. ¿No vas a leer el acuerdo primero? Jake me miró con el ceño fruncido. Sonreí levemente. No hacía falta. Los términos eran básicamente una ruptura limpia. Me cedía todos sus bienes, se iba con nada, todo esto solo para proteger a Mia y recompensar la generosidad de su familia. Vamos a hablar con la oficina de asuntos civiles mañana, dije. De acuerdo, respondió. Por un momento su mano con los papeles del divorcio dudó, sus ojos reflejaban cierta confusión, pero permaneció en silencio. Al irse, Mia me miró con una sonrisa burlona, sus labios se movieron en silencio, pero pude captar claramente sus palabras. Has perdido. Había perdido, lo había perdido todo en mi vida, pero ya no quería volver a perderlo. Media hora después mi teléfono vibró con un mensaje de Jake. Outem, siento que hayas tenido que pasar por esto hoy. En cuanto esto pase, te daré un gran banquete de bodas y nos volveremos a casar. No podía quedarme de brazos cruzados viendo cómo la depresión de Mia empeoraba. ¿Me entiendes, verdad? Leí sus palabras y no pude evitar reír, aunque se me llenaron los ojos de lágrimas. Fue igual que en mi vida anterior.
Jake se había emborrachado con sus amigos, intentando urdir un plan para obligarme a divorciarme. Lo que olvidó fue que sus amigos también eran mis amigos. Uno de ellos, Ryan, intentó convencerme de que comprendiera a Jake, diciendo que era un hombre de profunda lealtad y gratitud. Me explicó cómo el padre de Mia había visto el talento de Jake, había invertido en él, y lo había ayudado a fundar su negocio. Sin la familia de Mia, Jake no habría alcanzado el éxito. Había llorado al responderle. Jake podría haber aclarado las cosas de 1000 maneras. ¿Por qué tenía que ser un divorcio? Ryan se había quedado callado, admitiendo que le había preguntado lo mismo a Jake. La respuesta de Jake fue: alguien tiene que salir perdiendo. Autumn lo entenderá porque me quiere. ¡Qué ridículo! Porque lo amaba, tuve que sacrificarme. Por suerte aún tenía una oportunidad. Cuando se trataba de Mia, Jake siempre actuaba rápido. Esa misma tarde, tras firmar los papeles del divorcio, programó una rueda de prensa para esa noche. Incluso le pidió a su asistente que me invitara a asistir para aclarar las cosas. Antes de que pudiera responder, el asistente, pensando que me negaría, me transmitió las palabras de Jake. Señorita Autumn, debería asistir a esta conferencia de prensa, aunque no sea por el señor Jake. Es por su reputación. Hice una pausa y solté una risa amarga. Jake me amenazaba, usando las mismas tácticas de antes para someterme. Quería destrozarme y obligarme a luchar bajo el escrutinio público hasta que no tuviera más remedio que doblegarme. Nunca lo entendí. ¿Jake me veía como su esposa o como su enemiga? Esta vez, quería aclarar públicamente nuestra relación, y yo no era la excepción. La conferencia de prensa se celebró en el gran salón del elegante Hotel Est de la ciudad. Los periodistas invitados eran todos peces gordos de la industria, y cuando Mia apareció del brazo de Jake, vestida con un elegante plato, los periodistas los rodearon al instante. Jake la protegió instintivamente, sonriendo mientras bloqueaba con cuidado los micrófonos que le dirigían. Por favor, denos un poco de espacio. Responderé a sus preguntas una por una en breve, dijo con voz tranquila y educada. Al levantar la vista, sus ojos se encontraron con los míos entre la multitud de reporteros. Por una fracción de segundo, esperé tontamente que él también interviniera para protegerme. Pero al instante siguiente apartó la mirada, con expresión inalterada y una sonrisa firme. Condujo a Mia al escenario como si no me hubiera visto. Me burlé, esbozando una sonrisa amarga. Un joven reportero, probablemente un becario, me entregó un micrófono con nerviosismo y me preguntó: «Señorita Autumn, ¿es cierto que se ha divorciado del señor Jake?» Sí, sonreí, asintiendo con calma. El becario se subió las gafas, insistiendo aún más. «Pero tú y el señor Jake fueron novios en la prepa, salieron durante 7 años y estuvieron casados durante 5. El mes pasado incluso se gastó una fortuna en comprar una isla y ponerle tu nombre. ¿Cómo pudiste divorciarte tan de repente?» Mantuve la sonrisa, aunque ya no me llegaba a los ojos. Esa isla era algo que me debía, respondí. Para cuidar de Mia durante su enfermedad, Jake se perdió mi cumpleaños y no preparó mi regalo. En mi vida pasada, estaba entusiasmado con la isla, solo para descubrir después que fue idea de Ryan. Jake ni siquiera sabía dónde estaba. El becario dudó antes de preguntar tímidamente: ¿aún amas al señor Jake? Se hizo el silencio. Todos los reporteros cercanos dejaron de hablar, esperando mi respuesta. Incluso Jake, de pie en el escenario, me miró con el ceño ligeramente fruncido. Lo miré a los ojos brevemente antes de volverme hacia el becario y responder sin dudarlo. No, la entrevista no duró mucho más. Después de que Jake aclarara públicamente que nuestro matrimonio llevaba un año prácticamente terminado, abandonó el lugar. De la noche a la mañana, me convertí en el objeto descartado ante los ojos del público. Mientras tanto, Mia fue aclamada como la víctima inocente de todo el escándalo. La entrevista de ese día se mantuvo en lo más alto de las redes sociales durante días, y el tema se volvió tendencia. Las palabras de Jake durante la conferencia de prensa avivaron el fuego. Autumn y yo ya habíamos planeado divorciarnos hace un año. Intentábamos llevarlo con discreción, pero ahora que hay gente inocente involucrada, teníamos que aclarar las cosas públicamente. Mia no es una tercera rueda en nuestra relación.
Ella es la única persona que le importa a mi mentor en este mundo, y es natural que cuide de ella. Espero que todos puedan entender esto racionalmente. Los fans no tardaron en distorsionar la historia, alegando que la razón por la que mi matrimonio con Jake se desmoronó fue mi incapacidad para manejar incluso el más mínimo defecto. Presentaron su supuesto vínculo fraternal puro como algo noble, mientras que a mí me retrataron como mezquina y sin gracia. Dijeron que no había aprendido nada de la lealtad y la gratitud de Jake después de 5 años de matrimonio. El tema se mantuvo en ebullición durante días, convirtiéndome en la villana de la historia. Después de terminar el certificado de divorcio al salir de la oficina de asuntos civiles, Jake me detuvo. No te tomes a pecho lo que dicen en internet. Pronto lo olvidarán por completo. Hice una pausa sin poder contener una risita. Gracioso, ¿verdad? Nos están atacando a ambos en línea, pero el trato es muy diferente. Jake no respondió, pero su expresión se tensó. Otoño, en 2 meses será año nuevo. En cuanto empiece el año, nos volvamos a casar, ¿de acuerdo? Se acercó con una mirada intensa, pero yo retrocedí un paso, manteniendo la calma mientras miraba a los periodistas que estaban siendo retenidos por la seguridad. Jake pareció darse cuenta de su error y se detuvo. Vuelvo a Harbour City, dije. Hace tiempo que no vuelves. Quizás sea buena idea, respondió. Cuando llegue Año Nuevo te recogeré y te llevaré a casa. Lo interrumpí antes de que pudiera terminar. Jake, cuando acepté firmar el divorcio, me prometiste una cosa. Es hora de que cumplas tu palabra. La sonrisa de Jake se congeló en su rostro, sus ojos se nublaron de confusión. Quiero que nunca más te presentes ante mí, dije con una sonrisa. Y cuando me di la vuelta para irme desapareciendo entre la multitud, Jake se quedó paralizado, incapaz de procesar mis palabras. Por un instante vi el pánico en su rostro, un miedo como si estuviera a punto de perder algo que más apreciaba. Era la misma inquietud que sintió cuando firmé el divorcio con calma y sin oponer resistencia en aquel entonces. Esperaba que gritara, llorara y armara un escándalo como antes. Incluso había preparado estrategias para controlar mi arrebato, pero no lo hice. Tomé el bolígrafo con expresión tranquila, firmé y me marché. En ese momento sintió un impulso fugaz de detenerme, pero al final no hizo nada, diciéndose a sí mismo que no importaba. Después de todo, Autumn lo amaba profundamente. Esto solo era un divorcio falso. Siempre podría compensarme después. Pero Mia era diferente. No podía permitir que la lastimaran de ninguna manera. Hace años fue el padre de Mia quien vio potencial en él y se arriesgó a distanciarse de otros accionistas para invertir en el proyecto de Jake. Esa decisión elevó a Jake a su estatus actual como uno de los miembros más prometedores de la ciudad. Antes de que falleciera, le hizo prometer a Jake que cuidaría de Mia y velaría por su bienestar. Jake no soportaba traicionar esa confianza. Ryan una vez le preguntó a Jake, si un día Mia y Autumn se cayeran por un precipicio, ¿a quién salvarías? Jake se rió entonces, descartando la pregunta como absurda. Salvaría a Mia, por supuesto. Pero también moriría con Autumn. Ryan se rió pero añadió, ¿y si Autumn no quiere morir, Jake? No puedes usar su amor por ti para seguir lastimándola así. Si alguna vez deja de sentir tu amor, perderá la esperanza. En segundo lugar, Jake no se tomó en serio esas palabras en ese momento, ignorándolas sin pensarlo 2 veces. No se dio cuenta de lo proféticas que serían. Esa noche Jake regresó a la mansión. Después de casarme con Jake, siempre viví en la mansión a media colina. Fui una artista excepcional, considerada un prodigio desde los 10 años, cuando mis etéreas pinturas de paisajes cautivaron al público y me valieron el título de joven genio de la pintura tradicional china. Todos creían que tenía un talento extraordinario en esta disciplina, y que con el tiempo me convertiría en una figura destacada en el campo. Y lo hice. Pero después de casarnos, mi estilo artístico cambió drásticamente. Mis obras ya no tenían el mismo atractivo que antes. Mi mentor intentó guiarme incansablemente, pero no sirvió de mucho. Finalmente dejé de pintar por completo, incluso rechazando la idea de coger un pincel. Jake entró en mi estudio de arte y se quedó paralizado al ver el caballete. Con solo unas pinceladas, la escena cobró vida, vívida y fascinante.
Al ver la luz encendida en el estudio, la señora Lee entró, sorprendida de encontrar a Jake allí. Señor, dijo vacilante, esta pintura es obra de la señora. Jake levantó la vista. ¿Cuándo pintó esto? Fue el día que trajiste a la señorita Mia a casa, respondió la señora Lee. Jake asintió levemente. Intentó sonreír, pero por mucho que lo intentó, no pudo. Salió del estudio y regresó a la habitación que compartíamos. Se dijo innumerables veces que esto era solo un divorcio temporal. Una vez que la tormenta se calmó, me volvió a proponer matrimonio, me organizó la gran boda que me merecía y lo arregló todo. Pero por alguna razón, su corazón siempre se sentía vacío. Él ignoró las palabras que le había dicho ese mismo día, considerando las palabras hechas por enojo. En su mente era imposible que no volviera al hogar que construimos juntos. El golpe en la puerta del dormitorio principal rompió el silencio. Sentado al borde de la cama, Jake levantó la vista y vio a Mia en la puerta. Llevaba un vestido fino con las mejillas ligeramente sonrojadas, y lo miraba en silencio. ¿Por qué estás aquí?, preguntó. Mia se mordió el labio antes de responder con suavidad. Tenía miedo de estar solo en el hotel, así que vine a buscarte. Lo estoy. ¿Te estoy molestando? Jake frunció el ceño ligeramente, pero aún así dijo tranquilo. Es tarde. Le pediré a la señora Lee que te prepare una habitación de invitados. Quédate aquí esta noche. Mientras tomaba su teléfono para llamar a la señora Lee, Mia entró en la habitación, con sus delicados ojos llenos de ternura y lágrimas mirándolo. Jake, dijo en voz baja, no quiero quedarme en la habitación de invitados. ¿Te parece bien? Su ceño se acentuó, sus labios se separaron como si se negara, pero al ver sus ojos enrojecidos, dudó. Finalmente su determinación flaqueó. Para cuando el avión aterrizó en Harbor City, fue Max quien vino a recogerme. Años atrás, cuando tenía 18 años, Max había salvado a una chica, solo para ser acusado falsamente de agresión. Fue sentenciado a 3 años de prisión y tenía antecedentes penales. Ninguna empresa quería contratarlo. Lo conocí en una exposición de arte. Nunca hablaba con nadie, siempre mantenía un perfil bajo. Siempre que alguien se acercaba, retrocedía tímidamente. Una noche, camino a casa, me topé con un grupo de matones y casi me convierto en víctima. Max pasaba por allí. Pensé que haría la vista gorda, pero no lo hizo. Sin dudarlo, intervino para salvarme. Después le pregunté qué pasaría si me volviera contra ti como los demás. Me dedicó una sonrisa amarga y dijo, pues que así sea. Con la influencia de mi familia, limpié su nombre y saqué a la luz la verdad. El día que se demostró su inocencia, permaneció de pie a lo lejos, mirándome con lágrimas en los ojos, haciendo una profunda reverencia en señal de gratitud. 3 años en prisión no habían borrado su bondad. Después de que mi padre salvó a Max y le tendió una mano, consiguió que Max se uniera a nuestra empresa, empezando desde abajo. Ahora, Max es el asistente más confiable de mi padre. Ha pasado mucho tiempo, Mississippi, dijo Max, vestido con una gabardina, tomando mi maleta con naturalidad. Asentí con una inexplicable tristeza en la nariz. 5 años atrás, cuando me casé con Jake y lo seguí al norte, mi padre había enviado a Max al país para un programa de entrenamiento intensivo. En mi vida anterior, no volví a ver a Max antes de morir. Mississippi, ¿piensas irte después de esta visita?, preguntó Max. Negué con la cabeza. No, me quedo. Sonrió levemente. El señor Lee se alegró mucho de saber que has vuelto, Mississippi. Al oír ese nombre apreté la mano en el bolsillo y me invadió la amargura. En aquel entonces, cuando la noticia de mi divorcio con Jake se extendió por todas partes, mi padre, preocupado por mi sufrimiento, voló de noche desde Harbor City a la capital. Intentó persuadirme con vehemencia. Jake siempre hace cosas confusas e indecisas. En aquel entonces estaba dispuesto a colaborar con ese anciano de la familia de Mia, pero rechazó tu ayuda. Si no quería depender de ti, bien, pero no seguía dependiendo de su inversión. Outem, deja que el divorcio se lleve a cabo. Jake no es para ti. Quería llevarme de vuelta a Harbor City, pero me negué. Lloré, luché y supliqué que me dejaran quedar. Entre lágrimas le dije que amo a Jake. No quiero divorciarme.
¿Por qué debería sacrificarme para satisfacer su gratitud, aunque me cueste la vida? No lo dejaré. Al final no fui. Mi papá estaba tan enojado que le dio un infarto y lo llevaron de urgencia a la UCI. Recibimos varios avisos de estado crítico durante la noche, y a mi mamá se le puso el pelo blanco en una sola noche. Cuando mi papá finalmente despertó, no me dijo ni una palabra, pero sabía que estaba profundamente decepcionado. Incluso en su lecho de muerte mi mamá intentó razonar conmigo. Tu papá nunca ha interferido en tus decisiones, pero Jaque no es un buen partido para ti. Pero no le hice caso. Perseguí obstinadamente lo que quería, chocando contra una pared repetidamente hasta que me costó la vida. Solo entonces me di cuenta de que no era tan importante para Jaque como creía. ¿Les va bien?, le pregunté a Max. Él asintió. La empresa está prosperando y tanto el señor como la señora Lee gozan de buena salud. Sonreí levemente encontrando su mirada tranquila. Gracias, Max. Gracias por cuidar de mis padres. Negó con la cabeza. Es mi deber. Si no hubiera sido por ti y el señor Lee, que me ayudaron en aquel entonces, habría muerto en algún rincón oscuro hace mucho tiempo. Los temas de moda en redes sociales seguían en aumento. Lo que empezó como rumores de que Mia era la amante de Jaque se había convertido en acusaciones de que yo era cruel e infiel. Ayer, unos paparazzi nos fotografiaron a Max y a mí en el aeropuerto, lo que avivó los rumores de que le estaba siendo infiel a Jaque, la verdadera razón por la que nuestro matrimonio se vino abajo. No pude evitar reírme con amargura. Al mirar mi teléfono, vi un mensaje de la cuenta privada de Mia. Me había enviado una foto suya de la noche anterior, alojándose en la mansión. Llegó con un mensaje. Jaque me invitó a pasar la noche. ¿Qué crees que hará esta noche? Jaque es un hombre responsable, pero ahora no tiene ataduras. Outem, tu marido ahora es mío. Claramente intentaba provocarme, pero mi corazón ya estaba insensible a esas cosas. Max me dio una taza de té mirando con preocupación la pantalla de mi teléfono antes de decir con calma, señorita Mississippi, me aseguraré de que se le haga justicia por todo el mal que ha sufrido. No respondí a sus palabras. En cambio, pregunté. Oí que mi papá te presentó a varias personas de la alta sociedad y te animó a formar una familia. ¿Por qué te negaste? Max se quedó paralizado, sorprendido por mi pregunta. Le temblaban ligeramente las manos mientras acomodaba la taza, guardando silencio un buen rato, insistiendo. Es por mí. Su mirada se cruzó con la mía un instante antes de apartar la vista. Durante los últimos 5 años, aunque no nos habíamos visto, Max nunca dejó de enviarme regalos de cumpleaños extravagantes. Incluso transfería grandes sumas de dinero a mi cuenta de vez en cuando, dándome prácticamente todo lo que ganaba. Rechacé sus gestos innumerables veces, pero él insistió. Un día lo llamé y por primera vez perdí la paciencia. Le dije a Max, me salvaste la vida una vez y yo te ayudé una vez. Eso nos deja en paz. Mi padre te trajo a la empresa, y todo lo que has logrado hoy es gracias a tu propio esfuerzo. No me debes nada. No soy tu acreedor. Lo que haces solo daña mi matrimonio, haciendo que Jaque malinterprete nuestra relación. Después de esa conversación, Max dejó de transferirme dinero. Sus regalos se volvieron más comedidos, ya no extravagantes. Max, ya te lo dije antes, no me debes nada, repetí. Se mordió el labio como si dudara, y luego respondió. No es por eso. Me miró, sus labios se curvaron en una leve sonrisa, sus ojos llenos de sinceridad. Te amo, señorita Outem. Sé que hay un mundo de diferencia entre nosotros como el barro y las nubes. Nunca me atreví a esperar que me devolvieras la mirada, pero mi corazón te pertenece. No quiero engañarme ni quiero retener a nadie. Mientras las palabras de Max se apagaban, levanté la mirada para observarlo en silencio. Teníamos la misma edad, pero él había madurado mucho antes que yo. Cuando lo conocí, era tímido y fuera de lugar. Ahora, era un pilar de la empresa y el confidente más fiel de mi padre. Anoche, tras regresar a la vieja casa, mi padre habló conmigo un buen rato. Habló del futuro de la empresa y del mío, y luego me hizo 2 preguntas. La primera fue, ¿todavía quieres a Jaque? Negué con la cabeza y respondí que no sin dudarlo.
Pero cuando hizo la segunda pregunta, me quedé callado. ¿Considerarías casarte con Max? Mi padre había estado planeando su jubilación. Aunque Max llevaba años a su lado, no era miembro de nuestra familia. Al principio no estaba segura, pero ahora sabía la respuesta. Max, ¿quieres casarte conmigo? 2 días después en el Capitolio, Jake estaba sentado en el estudio de arte, cabizbajo, mientras reproducía el vídeo de mi entrevista con la becaria. ¿Todavía amas al señor Jake?, le había preguntado la becaria. Sonreí y respondí que no, 3 simples palabras, pero que lo dejaron inexplicablemente sofocado. Había repetido ese momento incontables veces, como si intentara extraer algo de mi expresión, pero no encontró nada. Frustrado salió de nuestra ventana de chat, pero al abrirla, se dio cuenta de que nuestra última conversación fue del día que le recordé que nos viéramos a las 9 de la mañana en la oficina de Asuntos Civiles para finalizar nuestro certificado de divorcio. Simplemente respondió, finalizar nuestro certificado de divorcio. Y eso fue todo. Antes me encantaba aferrarme a él, compartiendo cada pequeño detalle de mi vida. Siempre respondía con prontitud, pero al revisar nuestro historial de chat, se dio cuenta de que con el tiempo se volvió casi unilateral. Había estado hablando conmigo misma, y sus respuestas ocasionales no eran más que bien o entiendo. Había estado demasiado ocupado con el trabajo en la empresa. Tras el fallecimiento de mi padre, su depresión empeoró y había intentado suicidarse varias veces. Él estaba obsesionado con intentar controlarlo todo y no había podido centrarse en mí. De repente Ryan le envió un mensaje. Autumn se casa con Max. Jake se puso de pie de golpe en shock, y sin querer tiró un caballete cercano. El cuadro de paisaje se cayó al suelo cuando se agachó para recogerlo. Un informe médico se deslizó por debajo del cuadro. Se quedó paralizado 2 segundos. Al terminar de leer el informe, le temblaban ligeramente las yemas de los dedos. El paciente presenta una grave inestabilidad emocional con pensamientos suicidas recurrentes. Se observaron graves trastornos del sueño. El paciente presentaba síntomas de depresión moderada. La fecha al pie del diagnóstico, el mismo día en que Jake me propuso el divorcio. Jake, ¿qué pasa? Mia, al oír el alboroto, entró corriendo al estudio desde el dormitorio principal. Al ver el informe del diagnóstico en las manos de Jake, un destello calculador brilló en sus ojos. ¿Puedo echarle un vistazo?, preguntó en voz baja. Jake no dijo nada, pero sintió una opresión dolorosa en el pecho. Mia tomó el informe sin resistencia, hojeando algunas páginas antes de sentir alivio. Le dio una palmadita en el hombro y le dijo, no te preocupes, Jake. Recuerda que también sufro de depresión. Ya has visto lo mal que puede ponerse todo en mis episodios. Pero ese día vi a Autumn. Se veía perfectamente sana, para nada como alguien que sufría una enfermedad. Quizás estaba demasiado alterada y se inventó este informe para llamar tu atención. Mia estaba a punto de continuar, pero Jake, reprimiendo sus emociones, le quitó el informe de las manos. Se alejó unos pasos con la mente acelerada, antes de volverse bruscamente hacia ella. A partir de mañana, no te quedes más en la habitación principal, dijo secamente. Si Autumn se entera, causará problemas innecesarios. Mia, paralizada, aturdida. Para cuando se recuperó e intentó seguirlo, gritando Jake, él ya había bajado, alejándose a toda prisa sin siquiera llevarse el abrigo. En ese momento a Jake no le importaba si el informe era real o no, ni si realmente me iba a casar con Max. Su único pensamiento era encontrarme y traerme de vuelta a casa. Max, por otro lado, se había involucrado meticulosamente en cada detalle de los preparativos de nuestra boda. Durante el día, gestionaba los asuntos de la empresa y supervisaba los preparativos. Por la noche se sentaba en la sala de estar, escribiendo cuidadosamente las invitaciones a mano. Autumn, no tienes que encargarte de todo esto tú sola. Deja que tu asistente se encargue. Ya estás trabajando muy duro. No necesitas agotarte más. Me quedé en lo alto de las escaleras, con una taza de té en la mano, mirándolo desde la sala. Dejó el bolígrafo y me dedicó una cálida sonrisa. Sea lo que sea, quiero darte lo mejor, Autumn. Sé que quizá no tenga un lugar en tu corazón, pero siempre has estado en el centro del mío. Por un instante, al cruzarnos nuestras miradas, sentí una punzada de emoción en mi interior,
algo que no había sentido en mucho tiempo. Max, no tienes por qué sentirte agobiada por esto. Solo concéntrate en ser una novia hermosa, añadió con una suave risa. Su mirada, aunque serena, ya no ocultaba la profundidad de sus sentimientos. Sonreí levemente y asentí, pero no esperaba que Jake apareciera en Harbour City. Max y yo acabábamos de salir del probador después de probarnos nuestro atuendo de boda cuando vi a Jake de pie bajo una caravana al otro lado de la calle. Llevaba una sencilla camisa blanca, el pelo un poco despeinado, el rostro pálido y carecía de su vitalidad habitual. Su mirada se posó en mi mano, que estaba entrelazada con la de Max, antes de apartar la vista. Jake forzó una leve sonrisa y dijo: Outem, he venido a llevarte a casa. No tenemos que esperar hasta el año que viene. Nos volvamos a casar ahora, ¿de acuerdo? Al dar unos pasos hacia nosotros, Max instintivamente se puso frente a mí, pero lo detuve con un toque suave, ajustándole la corbata ligeramente torcida. Dije en voz baja: espérame en el coche. Te acompaño enseguida. Mamá ha preparado tu plato favorito esta noche. Nos iremos a casa juntos más tarde. Max bajó la mirada para encontrarme con la mía, sus labios se curvaron en una leve sonrisa. Muy bien, le lanzó una mirada tranquila a Jake antes de darse la vuelta y caminar hacia el coche. Ahora, solo estábamos Jake y yo al borde del camino. Instintivamente intentó acercarse, pero yo retrocedí sutilmente manteniendo un tono amable. Señor Jake, mantengamos la distancia. De lo contrario, si los paparazzi nos pillan, las redes sociales se inundarán de historias sobre cómo me aferro de nuevo a mi exmarido. No importa el momento ni el lugar, no puedo permitirme otro escándalo. La gente siempre es especialmente dura con las mujeres. La situación con Mia fue un claro ejemplo. De principio a fin, fue Jake quien no supo manejar la situación adecuadamente. Sin embargo, al final, fui yo quien fue acusado de ser mezquino y de falta de gracia. Otoño, la mirada de Jake se oscureció mientras una sonrisa amarga se dibujaba en sus labios, aunque no llegó a sus ojos. Le pedí a mi asistente que se encargara de la situación en el andén. Lamento que hayas tenido que soportar esto. No me di cuenta de cuántos problemas te causó. ¿No te diste cuenta? Lo miré y respondí con calma. Jake, si no supieras cuánto daño puede hacer la opinión pública, no habrías decidido divorciarte de mí solo para proteger a Mia. En mi vida anterior, tras ser falsamente acusada de engañarme con varios modelos masculinos, Jake me avergonzó públicamente y me divorció. Mi carrera se fue a pique y me convertí en el hazmerreír de todos. Algunos incluso se burlaron de mí en mi cara, diciendo: Otoño, después de todo lo que te hizo pasar tu exmarido, ¿cómo tienes las agallas para seguir viviendo? Si yo fuera tú, ya me habría tirado de un edificio de 18 pisos. No podía dormir por las noches. Me sentaba junto a los ventanales, contemplando las luces de la ciudad. Quemé mi estudio y destruí todo lo que Jake me había dado, como si eso pudiera borrarlo de mi corazón. Desahogué toda mi frustración, odiando como el chico que una vez me amó con todo su corazón me había llevado al límite. Al final me corté las venas. Hasta el día de hoy, aún recuerdo la sensación de que mi vida se escapaba gota a gota. Jake abrió la boca para explicar, pero no le salieron las palabras. Al final, solo pudo inclinar la cabeza débilmente. Outem, te lo compensaré, dijo en voz baja. No pude contener la risa. Lo he oído demasiadas veces. Después de que falleciera el padre de Mia, Jake se fue de nuestra cena de compromiso a mitad de camino, diciendo: Mia tiene un problema. Necesito ver cómo está. El día de nuestra boda, Mia intentó suicidarse. Después de dejarme en nuestra suite nupcial, Jake se quedó con ella toda la noche. Dudé entonces preguntándome si debía continuar con esta relación, pero al ver lo exhausto que se veía, me tragué mis dudas. Amaba a Jake, así que estaba dispuesta a soportar todas las dificultades junto a él. Cada promesa rota recibía la misma respuesta. Outem, te lo compensaré. Jake siempre pensó que teníamos toda una vida juntos, pero olvidó que el amor puede desgastarse. Al final de mi vida anterior, no sabía si todavía lo amaba o si era solo una obsesión. Me burlé y dije: Jake, te he pedido tan poco, pero incluso eso es demasiado para ti. Yo también soy la hija amada de mis padres. ¿Por qué debería dejar que me pisotees?
Acabemos con esto de una vez. Al terminar de hablar, me di la vuelta para irme. Jake, presa del pánico, me agarró del brazo, su cuerpo inestable casi se tambaleó, y sus pálidos labios temblaron al hablar. No voy a aceptar esto. No puedo dejarlo ir, Autumn. Eres mi esposa. No puedes dejarme. Su voz tembló. Solté el brazo y reí suavemente. Jake, ya estamos divorciados. Me obligaste a firmar los papeles del divorcio, me presionaste para que asistiera a la conferencia de prensa para aclarar las cosas e incluso te aseguraste de que fuera a la oficina de asuntos civiles para finalizarlo. No puedes negarlo, ¿verdad? Jake se quedó paralizado cuando empecé a alejarme de nuevo. Incliné la cabeza ligeramente hacia él. Jake, tú y Mia hacen una gran pareja. Su rostro palideció al instante. Había llegado a Harbour City en plena noche después de que su asistente encontrara mi itinerario. No había descansado ni un instante antes de correr a buscarme, pero al verme vestida de novia y riéndome con Max, se detuvo en seco de pie bajo el árbol de la caravana. Me observó en silencio. No recordaba la última vez que me había visto sonreír con tanta sinceridad. Siempre que estábamos juntos, terminaba discutiendo sobre Mia. Poco a poco dejó de venir a casa, ya fuera quedándose en la oficina o bebiendo toda la noche con sus amigos. En ese momento comprendió con absoluta claridad que lo que había dicho en la oficina de asuntos civiles ese día era sincero. Ya no lo quería, pero él no podía vivir sin mí. Dentro de la boutique nupcial, Max y yo continuamos con nuestros preparativos, sin darnos cuenta del hombre que nos observaba en silencio desde afuera. ¿Cuánto tiempo llevaba allí parado? Ni siquiera Jake lo sabía. Solo sentía el dolor agudo de darse cuenta de que podría haberme perdido para siempre. Se quedó afuera quién sabe cuánto tiempo. En un momento dado incluso consideró entrar a la fuerza y golpear a Max, advirtiéndole que se alejara de su esposa, pero al final, no pudo dar ese paso. Tenía miedo de cómo lo vería Mia. Jake Autumn se fue hace un rato, murmuró Mia, tirando de la manga de Jake y sacándolo de su aturdimiento. Él bajó la mirada para mirarla, con voz fría y ligeramente ronca. ¿Por qué estás aquí? Oí que Autumn se va a casar con otro. Me preocupaba que te molestaras, así que vine a ver cómo estabas, dijo en voz baja, justo cuando extendía la mano para abrazarlo. Jake frunció el ceño y le puso una mano firme en el hombro para detenerla. Por un instante sus ojos brillaron y la voz de Mia se volvió temblorosa. Jake Autumn ya no te quiere, pero yo sí. Casémonos, ¿de acuerdo? Jake nunca le había negado nada. Siempre había asumido que tras el divorcio de Autumn, asumiría naturalmente el papel de la señora Jake. Pero ahora, la expresión de Jake se volvió gélida. Mia, ¿sabes siquiera lo que dices? Yo sí, Jake. Te amo, dijo confesando sus sentimientos por primera vez. Jake esbozó una sonrisa pálida y amarga, pero cuanto más sonreía, más cerca estaba de llorar. Ryan se lo había advertido innumerables veces. Los sentimientos de Mia por ti no son correctos, Jake. Si no puedes controlarla, arruinará tu matrimonio. Deberías alejarla antes de que sea demasiado tarde. Pero Jake nunca le creyó. Ahora se daba cuenta de lo ciego que había estado. Harbour City estaba lejos de la capital, pero en cuanto algo se publicaba en redes sociales, no tardaba en descontrolarse. Al tercer día de que Jake intentara reconciliarse conmigo, Max le envió pruebas de que Mia había falsificado mi informe médico. Max también recopiló pruebas de cómo Jake había priorizado repetidamente a Mia sobre mí, incluso a costa de su carrera. Las pruebas se publicaron en línea, creando una narrativa condenatoria de la noche a la mañana. La opinión pública se dividió profundamente, pero ya no me preocupaba. Algunos acusaron a Mia de devolver la bondad con traición, arruinando mi matrimonio y provocando su colapso. Otros criticaron a Jake por su hipocresía, cuestionando por qué no podía corresponder la bondad del padre de Mia con dinero o recursos en lugar de atormentar a su esposa hasta la desesperación y el divorcio. La reputación de Jake se desplomó y las acciones de su empresa se tambalearon. Poco después descubrí pruebas de que Mia había montado fotos de ella y Jake entrando juntos en un hotel. Incluso había contratado a trolls de internet para que se insultaran llamándose amante y así despertar compasión. Max también divulgó esta evidencia,
convirtiendo las redes sociales en un campo de batalla caótico. Jaque, abrumado, llegó a su límite. Planeaba enviar a Mia al extranjero, pero al ver el tema de moda, casi la estrangula al borde de la carretera. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó furioso. Primero Mia intentó jugar la carta emocional, pero cuando él la agarró con más fuerza y apenas podía respirar, de repente estalló en una risa histérica y admitió: sí, quería ser la señora Jaque. Quería que Autumn se fuera de aquí. Jaque, si de verdad la hubieras amado, no habría tenido la oportunidad de intervenir. Jaque, consumido por la ira, vomitó sangre en el acto y se desplomó. Un transeúnte grabó la escena en vídeo y rápidamente se viralizó en Internet. Las acciones de la empresa de Jaque se desplomaron aún más, y él fue destituido de su cargo como director ejecutivo. En cuanto a Mia, su reputación quedó totalmente destruida, sin otra opción que abandonar el país. Pero el destino no le fue propicio. De camino al aeropuerto sufrió un accidente automovilístico fatal. El día de mi boda, Max me ofreció una gran ceremonia con flores que inundaron la ciudad y fuegos artificiales iluminando la noche. Todo el mundo habló de ello cuando un invitado comentó en broma que casarme con Max debió haber sido resultado de un buen karma en mi vida pasada. Max soltó una risa fría y de inmediato los escoltó fuera del lugar. Durante sus votos matrimoniales, Max habló abiertamente. No soy más que el yerno de la familia Lee, que vive con ellos. En esta vida pertenezco a la familia Lee, y en la muerte seré un fantasma de ella. Aunque mi corazón no perteneció por completo a Max, su inquebrantable devoción por mí nunca flaqueó. En nuestra noche de bodas, me abrazó con fuerza como si temiera que me fuera o desapareciera. No fue hasta que lo presioné para que me diera respuestas que supe que Jaque se había quitado la vida. Antes de morir, recuperó la lucidez por un breve instante. Le envió a Max el informe médico que había dejado en el estudio, junto con una carta dirigida a mí. La carta era larga, cada palabra impregnada de culpa. Describió una pesadilla que tuvo. En el sueño me obligó a divorciarme y cuando me negué a ceder, conspiró contra mí y me tendió una trampa, enviándome a la cama con varios hombres. Al final, estaba tan desesperada que me deslicé y terminé con mi vida. Escribió que el Jaque del sueño no pretendía llevarme a tal desesperación. Solo quería que me rindiera. Nunca imaginó que me mataría. Sobre todo confesó que desconocía que mi enfermedad fuera real. Juró que de haberlo sabido jamás me habría tratado así. Escribió que en el sueño, al ver la sangre cubriendo el suelo del baño, se le partió el corazón. Deseó haber sido él quien muriera. La carta terminaba con 2 frases. Por suerte lo del sueño no ocurrió. Lo siento. Solté una risa fría al leerlo. Al final, tiré la carta a la basura sin darle importancia junto con el informe médico. Max frunció el ceño ligeramente. Mississippi, murmuró. Respondí con suavidad. El viejo Autumn estaba enfermo, pero yo ya no soy esa persona. Dejarlo me curó. Tras una larga pausa, el ceño fruncido de Max dio paso a una sonrisa resignada pero cariñosa. Lo miré y le devolví la sonrisa. Gracias. En esta vida no perdí nada.